¿Quieres instalar aplicaciones fuera del App Store en tu iPhone o en tu iPad sin tener que preocuparte por certificados revocados o que las aplicaciones dejen de funcionar? En este video te muestro una versión actualizada del sistema de SciStore para que tengas más control de lo que puedes hacer en tu dispositivo. Así que comencemos. Aclaremos unos puntos bien importantes, y es que el sistema de SciStore necesita una computadora, pero lo bueno es que solamente la necesitas utilizar una sola vez. Así que si no tienes una computadora en tu casa, puedes ir directamente a un amigo o algún familiar, seguir este tutorial y no tener que preocuparte otra vez por tener que hacer este proceso con una computadora, ni tener que utilizarla para actualizar las aplicaciones como tiene que hacerlo en el sistema de AllStore. Otro detalle importante es que en este tutorial estaré utilizando una Mac, pero sí se puede utilizar en Windows, y te estaré explicando lo que tienes que hacer en esta plataforma para que puedas lograr el mismo resultado que estarás viendo en este video. Ahora sí, luego de esa aclaración, pasemos ahora con el tutorial. Oye, antes de comenzar, si tienes alguna duda o pregunta o tienes algún problema con esta instalación, te recomiendo que me sigas en mi comunidad de Telegram, donde te vas a poder comunicar directamente conmigo y con otras personas fanáticas de este mundo de instalar aplicaciones fuera del App Store. Comencemos ahora a prepararnos para la instalación de SciStore, y lo primero que tienes que hacer es el enlace que está abajo en la descripción de este video para que descargues el VPN llamado LocalDev VPN, que tenemos que utilizarlo para poder obviamente pues hacer todo lo que necesitamos hacer en SciStore. Y también te digo que vayas buscando tu cable USB tipo C o el cable que necesites para conectar con tu computadora, para que entonces podamos seguir con este tutorial. Este VPN que acabamos de instalar vas a tener que utilizarlo para poder refrescar y actualizar las aplicaciones que tengas en el sistema de SciStore, y es muy importante que esto lo hagas una vez a la semana al menos, ya que si entonces te saltas un día y no lo haces y pasan los 7 días, tendrás que hacer todo este tutorial con una computadora. Así que crea una alarma o algún recordatorio que te diga que por lo menos una vez a la semana hagas este proceso. Para poder configurar este VPN, simplemente le damos aquí a la parte de conectar y nos estará llevando a esta alerta de que si queremos permitir el acceso al VPN, obviamente le damos que sí, para que entonces nos permita hacer todo esto. Escribimos el código de seguridad y como puedes ver ya el VPN estará conectado. Una vez más, no tienes que utilizarlo al momento ahora, pero es muy importante que ya lo tengas ya configurado para el próximo paso. El próximo paso nos lleva entonces directamente a la computadora. Te estaré dejando el enlace de esta página acá abajo también en la descripción del video, y aquí vas a tener que seleccionar si tienes macOS, Windows o Linux. Obviamente en el caso de macOS simplemente aprietas aquí este botoncito para poder entonces descargar ese archivo de iLoader. En el caso de Windows tienes que asegurarte de descargar primero iTunes, ya sea de la tienda de Microsoft o también directamente de Apple, así que puedes tocar estos enlaces para poder descargar estos archivos, y luego entonces estarás descargando el sistema de iLoader, creo que estaremos utilizando para poder instalar SciStore en tu iPhone o en tu iPad. Puedes instalarlo como un MSI, que es lo que recomiendan ellos, o también como un archivo .exe, así que descarga todos estos archivos y entonces instálalos en tu computadora. En el caso de las personas que tengan una computadora de Apple, simplemente tocas 2 veces el archivo .dmg para poder abrirlo y simplemente arrastras la aplicación de iLoader directamente a tu carpeta de aplicaciones. Ya la tengo instalada, así que obviamente pues le daré que se reemplace simplemente para que puedas ver este proceso, pero entonces ya tenemos esta aplicación instalada y te estaré mostrando lo que tenemos que hacer en el próximo paso. Una vez ya tengas la aplicación instalada, simplemente la tocamos para poder abrirla. Es posible que te diga que hay un problema con la seguridad, no te preocupes, simplemente le damos aquí que sí, que no queremos ver borrar la aplicación, y estaremos yendo entonces a la parte de configuración de tu computadora y bajando la parte de privacidad y seguridad, y bajamos bastante prácticamente hasta el final, donde nos dice como una alerta de que esta aplicación fue bloqueada en tu computadora, porque obviamente pues no es un desarrollador registrado, pero no te preocupes, no hay ningún problema, simplemente le damos a abrir como quieras y apretamos aquí otra vez que se abra la aplicación. Te va a pedir la contraseña para poder validar esta instalación, y luego entonces estaremos mostrándote lo que tienes que hacer para poder instalar SciStore en tu dispositivo. Una vez tengas la aplicación abierta, simplemente vamos aquí a la mano izquierda donde dice Apple ID y estaremos escribiendo tanto tu correo de Apple como también la contraseña para poder entonces iniciar sesión y que podamos entonces instalar esta aplicación en tu dispositivo. Una vez entonces inicie sesión con tu cuenta, estaremos pasando a la parte en la que tienes que conectar tu dispositivo a tu computadora, así que vayamos a eso. Una vez conectes tu dispositivo, es posible que te aparezca una alerta de que si quieres validar esta confirmación de que se conecte, le damos que sí. Es posible que también te aparezca en tu dispositivo. Obviamente lo importante es que aceptes todos estos permisos para que se puedan conectar a tu computadora, y ahora que apretamos el botón de refrescar para
para que se pueda actualizar esta lista, ya que te estarás viendo el nombre de tu dispositivo. Yo estaré utilizando mi iPhone Air, simplemente lo seleccionas para que se pueda vincular y en tu dispositivo estarás viendo una alerta de que si quieres confirmar esta instalación, vamos aquí a darle que sí, que quiero confiar, para entonces podamos hacer todo esto. Escribimos la contraseña en tu iPhone o en tu iPad y vas a poder ver que ahora ya se ha seleccionado y está aquí simplemente validado, y ahora estaremos seleccionando la opción de SideStore Stable, no las otras alternativas. Simplemente selecciona la primera, SideStore Stable, y estará haciendo el proceso automatizado. Estará descargando SideStore, estará instalándola en tu dispositivo, firmando la aplicación, todo esto, y colocando también el archivo de vínculo, porque eso es algo bien importante, lo que te mostré anteriormente, de que con esto pues no tenemos que estar constantemente conectando el dispositivo a la computadora, sino que podemos utilizar ese VPN para poder simular esa conexión a la computadora. Y bueno, luego de varios segundos vas a poder ver que ha terminado esa instalación, y ahora estaremos pasando el teléfono para poder mostrarte los próximos pasos. Vayamos ahora a tu iPhone, en tu iPad, y vas a poder ver en la lista de aplicaciones que encontrarás el icono de SideStore aquí en las aplicaciones recientes, pero cuando vayas a abrir esta aplicación te estará apareciendo esta alerta de que el desarrollador no es confiable. Pero no te preocupes, el desarrollador eres tú con tu cuenta de Apple que utilizamos. Así que vamos ahora a la aplicación de configuración y estaremos yendo a la parte general y vamos a bajar a la sección de administración de dispositivos y VPN. Tocamos aquí y estaremos bajando hasta la parte donde dice App Desarrollador, que sería el correo electrónico que utilizaste anteriormente. Tocamos aquí para poder decir que queremos confiar en ese desarrollador. Vamos a darle aquí a la izquierda de permitir y entonces estará haciendo este proceso. Es posible que si no se ha activado anteriormente el sistema de modo de desarrollador, tengas que hacerlo y reiniciar tu dispositivo, y para poder hacer eso vamos a bajar hasta la parte de privacidad y seguridad y vamos a bajar prácticamente hasta el final, donde vemos aquí la parte del modo de desarrollador. Ya lo tengo activado, así que no tengo que hacer nada de esto, pero si te pide esa opción, pues actívalo, reinicia tu dispositivo y hace el proceso otra vez. Y bueno, ahora que tenemos ya validada la instalación de SideStore, vayamos ahora al VPN para poder activarlo, porque para poder utilizar SideStore, como te mencioné anteriormente, tienes que tener este sistema de VPN activado, así que ten eso en consideración. Una vez entonces ya tengas el VPN encendido, vamos ahora a SideStore para abrirlo por primera vez, para que funcione sin ningún problema. Le damos aquí a la parte de permitir conexión, que te envíe notificaciones, y vamos a ir aquí a la parte de configuración, donde tendremos que iniciar sesión con la misma cuenta que utilizaste en iLoader en tu computadora. Así que inicia sesión con tu cuenta de Apple y regresamos al próximo paso. Una vez entonces inicies sesión con tu cuenta, vamos a ver esta ventana diciéndote lo que tienes que hacer, de utilizar el Wi-Fi, el VPN, para poder actualizar las aplicaciones. Y vamos ahora aquí a la parte de mis aplicaciones, y el primer paso que tenemos que hacer es asegurarnos de que este VPN funciona. Así que apretamos aquí el botoncito de refrescar todas las aplicaciones. Obviamente solamente tenemos SideStore, pero es muy importante que hagamos este proceso para que entonces la aplicación funcione sin ningún problema. Ok, un detalle bien importante, como pudiste ver, al momento de hacer este video, la instalación de SideStore no está funcionando con el VPN, me sigue pidiendo un VPN antiguo, y te estaré enseñando cómo fue que pude resolver este problema, por lo menos ahora al momento de hacer este video. Para poder resolver este problema, por lo menos en mi iPhone Air con iOS 26.5, la más reciente beta, tuve que ir otra vez a iLoader y entonces ver seleccionar la opción del modo estable. Tuve que seleccionar aquí la opción de Nightly, que sería la versión inestable, pero la versión no final. Así que selecciono aquí y, como vimos anteriormente, tienes que reinstalar otra vez SideStore y hacer quizás todo el proceso otra vez. Pero lo importante es que con esta versión, por lo menos en iOS 26.5, al momento de hacer este video, es como está funcionando. Una vez entonces termine la reinstalación de esta versión actualizada de SideStore, puedes tocar aquí el icono, una vez más asegurándote que el VPN está activado. Y entonces, como puedes ver, esta tiene hasta el diseño de cristal líquido, está actualizado a lo más reciente. Toco aquí la parte de mis aplicaciones y aprieto ahora el botoncito de refrescar, y ahora se supone, si todo sale bien, se supone que está actualizado, y como puedes ver ya funciona sin ningún problema y no me tiró el error de que no estaba conectado al VPN. Ahora sí, luego de todo este proceso, finalmente ahora puedes instalar una aplicación en tu iPhone, en tu iPad. Una vez más, asegúrate de que estás conectado al VPN, como puedes ver aquí, y vamos ahora aquí a seleccionar el botoncito de más, y aquí estarás buscando ese archivo .ipa que quieras instalar en tu dispositivo. Simplemente para hacer una prueba estaré instalando la versión de Dolphin del emulador de Nintendo GameCube y de Wii, para que puedas ver el proceso. Obviamente se tardará unos segundos, unos minutos en lo que hace todo este proceso. Una vez más, el VPN lo que estará haciendo es emulando o simulando que está conectado a la computadora, como si fuese Ulster, pero lo mejor de todo esto es que no tienes que estar conectado obviamente a la computadora, sino que con tan solo lo hagas una vez, vas a poder instalar todas las aplicaciones que tú quieras. Y como puedes ver, ya la aplicación de Dolphin está instalada, así que puedo abrirla y puedo tener aquí sin ningún problema esta aplicación y comenzar a utilizarla. Antes de terminar este tutorial, déjame darte algunos consejos importantes para que le puedas sacar el máximo a SideStore. Y una cosa que puedes hacer sería utilizar
utilizar las fuentes de Allstore para que entonces puedas añadirlas directamente ahí y a SiteStore y no tener que estar buscando esos archivos .ipa. Y para eso vamos aquí a simplemente añadir la fuente de Oatmeal DOM, que sería el sistema que te permite tener las aplicaciones de Dolphin y ese emulador, pero no tienes que estar buscando ese archivo .ipa, así que puedes ir aquí a la parte de fuentes, tocamos el botoncito de más y vamos aquí a pegar ahora ese enlace que traímos directamente de la página de Allstore. Te estaré dejando también ese enlace acá abajo en la descripción y puedes ver que puedo añadir esta fuente de este desarrollador para poder entonces tener acceso a todas las aplicaciones que este desarrollador ya tiene aquí en esta fuente. Otra recomendación que te daría es que instales el sistema de Live Container. Aquí ya en el canal te estaré dejando un enlace en la descripción de este video para que puedas instalar esta aplicación que te permite en una sola aplicación pues tener hasta múltiples aplicaciones dentro de la misma, porque como puedes ver o no lo mencioné anteriormente, el sistema de SiteStore solamente te permite tener 3 aplicaciones abiertas e instaladas a la misma vez, pero obviamente pues SiteStore es una de ellas, así que técnicamente son 2 aplicaciones que puedes tener, pero si instalas SiteStore en tu dispositivo, si instalas Live Container en tu dispositivo, pues dentro de Live Container vas a poder instalar todas las aplicaciones que tú quieras para que no tengas que tener esa limitación de solamente 3 aplicaciones instaladas en tu iPhone o en tu iPad. Y así con ese último detalle te he enseñado cómo puedes instalar este sistema de SiteStore en tu iPhone o en tu iPad para que puedas instalar aplicaciones en tu dispositivo sin tener que preocuparte por revoques, que las aplicaciones dejen de funcionar y sin tener que ni siquiera utilizar una computadora luego de estos primeros pasos. Si tienes alguna duda o pregunta, te invito a que me sigas en mi comunidad de Telegram, donde vas a poder comunicarte directamente conmigo, como también con otras personas fanáticas de este mundo de iOS. Gracias por ver este video. También si tienes alguna duda me la puedes dejar en los comentarios, también ahí te estaré contestando. Gracias por ver, ahora sí, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.